Bueno, ya estamos de regreso de esa pausa musical. Ya está con nosotros Jaime Peralta. Jaime, un gusto de tenerte acá con nosotros. Hola Nancy, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar acá. Voy a leer un poquitito tu currículum, que me parece realmente extraordinario. Ingeniero civil electricista, tiene un máster en ciencias aplicadas y además un doctorado en ingeniería eléctrica. Y ahora eres miembro del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, una gran institución que me gustaría que yo creo que a lo mejor no todos saben qué hace el Coordinador Eléctrico Nacional y tal vez partimos por eso antes de entrar de lleno a lo que lo que son las nuevas tecnologías y cómo estas nos podrían ayudar a descarbonizar nuestra economía. Partamos con cuál es el rol de este Coordinador Eléctrico Nacional. Bueno, Nancy, el Coordinador Eléctrico Nacional es un órgano técnico e independiente cuya función principal es garantizar la operación segura y económica del sistema eléctrico nacional. Ya, esa es como la primera función. Tenemos muchas otras funciones que dicen relación, por ejemplo, con garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión, administrar los mercados mayoristas de energía, de servicios complementarios. También tenemos un rol importante en la planificación del sistema de transmisión, ¿ya? Y obviamente, posteriormente, nosotros somos los responsables de llevar adelante las licitaciones de los proyectos que resultan de esta planificación de la expansión de largo plazo. Entonces, nosotros llevamos a cabo esas licitaciones y adjudicamos esos proyectos a los interesados, son licitaciones internacionales. Y tenemos otras funciones como el monitoreo de la competencia en el sector eléctrico y una última función que se nos agregó también en el cambio de ley en el año 2016, que es relación con promover la innovación, la investigación y desarrollo en el sector eléctrico. Eso, a grandes rasgos, es el coordinador. Un buen rol. Entonces ustedes son un ente bien técnico, ¿cierto? O sea, porque además manejan obviamente toda la información del sistema eléctrico nacional y por lo tanto me imagino que por ahí va lo que están haciendo ahora. Manejan un gran volumen de datos y que obviamente nos puede ayudar para tener un mejor sistema nacional. Cuéntame cómo está hoy día el sistema eléctrico, quiénes son los generadores, cuáles son las empresas de transmisión. Conocemos nosotros aquí tal vez en la casa solamente los distribuidores, no sabemos tal vez más cómo está este mercado. Cuéntanos un poquitito de ello. Claro, claro, seguramente la mayoría de la gente, la ciudadanía, conocen a las empresas distribuidoras, que es básicamente el que entrega el suministro final y son los que le envían las facturas, ¿no?, de la cuenta eléctrica. Pero no, el sistema eléctrico es un sistema muy complejo que parte, ¿cierto?, con la generación, que es una generación que ha sido históricamente a gran escala, con grandes centrales eléctricas, por ejemplo, centrales hidroeléctricas que están localizadas en el sur de nuestro país, centrales térmicas también, ya sea de carbón, petróleo, a gas, y centrales renovables. Ya vamos a hablar extensamente sobre eso, me imagino, en esta conversación. Ese es el sector de generación, que es un sector básicamente privado, que es un sector competitivo, ¿ya? En donde las empresas establecen contratos bilaterales, ¿cierto? Participan en licitaciones de energía, pero donde hay competencia. Después, ¿cierto?, se integra con el sistema de transmisión, que básicamente es como la columna vertebral del sistema eléctrico, cuya función es extraer esa energía que está en estos grandes centros de consumo, perdón, de generación, traerla hacia los grandes centros de consumo, que son las grandes capitales, obviamente Santiago. Hay un gran consumo también en la zona norte por la industria, por la minería, obviamente, y bueno, y todas las grandes capitales, en Concepción, en la quinta región, etcétera. Entonces, ese es el sistema de transmisión que, digamos, cruza muchas regiones, son largas distancias y a muy alta tensión. Y después, ¿cierto?, aguas abajo vienen las empresas distribuidoras, que son finalmente las que llevan la energía que viene de estos grandes centros de generación hacia los consumidores residenciales, comerciales y también algunas pequeñas, medianas industrias. Eso básicamente, bueno, lo que es transmisión y distribución son mercados regulados en Chile y en general en gran parte del mundo es así porque son, dadas sus grandes economías de escala, son monopolios naturales. Por lo tanto, son empresas que están reguladas. Eso es básicamente cómo está conformado el sistema eléctrico nacional. Ahora, ¿Y ustedes? brevemente, Sí, no, dale nomás, dale. no, solamente
que es un punto muy importante. Hoy en día la participación en la matriz de generación hay un porcentaje hidráulico que es del orden del 25%, ¿cierto? Tenemos generación a carbón, que es un monto parecido, después gas un poco menos, y las energías renovables muy importantes, que han crecido mucho en el último tiempo, ya alcanzan aproximadamente el 22-23% de la generación, de la energía que se genera en el país. Uh-huh. Y esto se ha ido transformando, ¿cierto? Cada vez tenemos más fuentes de energía renovable y se espera que esto vaya a cambiar. ¿Cómo va a ser esa configuración o cómo proyectan que va a ser la parte de la generación? Porque desde ahí es donde también debería cambiar, ¿cierto? Porque tenemos que ir disminuyendo las fuentes de carbón, gas natural, que todavía entiendo que hay, y otras que son las que obviamente tenemos que utilizar o disminuir para descarbonizar nuestra economía. ¿Cómo se proyecta que va a ser la energía hacia futuro? Porque también podemos producir nosotros mismos una energía en nuestras casas, ¿cierto? Entonces también podemos generar al sistema. ¿Hacia eso está apuntando lo que ustedes están viendo? Claro, bueno, eso es lo que nosotros llamamos la transición energética, ¿no? Que es básicamente transitar hacia una matriz eléctrica 100% renovable, limpia, libre de emisiones, pero a su vez también que sea segura y confiable. Ahora, dentro de la transición energética, que es un concepto no único en nuestro país, se está discutiendo en todo el mundo y hay muchos países que están avanzando en esta dirección. Yo diría que hay 4 pilares fundamentales, que son la base de la transición energética. El primero es, obviamente, la integración masiva de energías renovables y la descarbonización, de la matriz de generación, ¿cierto? Y ahí, bueno, ahí digamos, es bueno mencionar que nosotros nos establecimos una meta, ¿cierto?, el año 2016 de alcanzar 20% de energía renovable hacia el año 2025. Bueno, nosotros ya en Chile alcanzamos esa meta el año 2020, o sea, 5 años antes de la meta. Y así se están estableciendo otros objetivos de largo plazo, se habla de llegar al 60-70% por ahí el 2030, hasta alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050, que también es un objetivo de largo plazo. Y eso va acompañado de una descarbonización de la matriz energética, como yo mencioné, hoy en día, por las características de nuestro sistema, y dadas, ¿cierto?, las hidrologías que han sido bastante secas en los últimos 10 años, seguimos quemando mucho carbón, ¿ya? Pero la idea es ir cerrando estas plantas carboneras. Hay un plan, un compromiso con las empresas propietarias de las centrales a carbón, de ir retirándolas de aquí al año 2040. Eso fue por allá por el año 2018, pero obviamente esto es muy dinámico, entonces ya mucho de eso se ha ido anticipando y todos esperamos que esa descarbonización se logre en un periodo más corto. Y ese es como el primer eje, y bueno, el segundo dice relación con el tema de la seguridad y la flexibilidad, ¿ya? Digamos, las energías renovables tienen muchos atributos positivos, ¿cierto? Es una energía limpia, pero es una tecnología un poco distinta y que por ahí, digamos, si no se complementa bien con otras fuentes de energía más convencionales, digamos, el sistema podría ser un poquito inestable, por decirlo de alguna forma. Hay una falta de flexibilidad, es más difícil predecir lo que va a ocurrir por el tema del sol y el viento. Pero bueno, por eso esta transición tiene que incorporar también este atributo de seguridad, confiabilidad. El otro eje muy breve es el desarrollo de infraestructura. Obviamente nuestros centros de generación renovable están alejados de los mayores centros de consumo, ya sea están en el sur, como la energía hidráulica, la energía eólica, o en el norte, la energía solar. Entonces ahí falta esta infraestructura de transmisión que va de algún modo a unir estos grandes centros de generación con los grandes centros de consumo. Y el último, que es muy importante, que seguramente lo que vamos a discutir hoy día, es el tema de la digitalización y las redes inteligentes. Ahí nosotros creemos que la digitalización del sistema eléctrico es clave para alcanzar nuestros objetivos de carbono neutralidad y facilitar esta transición energética. Para llegar a esa conversación sobre la digitalización, cuéntanos un poco cuáles son las decisiones así como bien importantes. Hablábamos de seguridad, de estabilidad, pero me imagino que aquí también está el tema de los precios, ¿no? Ustedes determinan los precios de la energía. Entonces, ¿cuáles son como estas grandes decisiones que ustedes toman y por qué obviamente toda esta información empieza a ser cada vez más relevante para el trabajo de ustedes como coordinador nacional?
Claro, bueno, primero aclarar que es cierto, ¿no? Nosotros administramos el mercado, ¿cierto?, de generación, calculamos los precios, los costos marginales, que se llaman, que son costos horarios, que todo esto se hace en tiempo real. Y bueno, y nuestro objetivo es minimizar el costo de operación del sistema. Ahora, el precio de la energía que finalmente llega al consumidor, final, al cliente regulado, eso es el resultado de licitaciones, ya de licitaciones de energía o subastas de energías que realiza la Comisión Nacional de Energía, y son subastas o licitaciones de largo plazo. Y ahí, bueno, ahí participan empresas generadoras, locales e internacionales, y la idea es que ellos van participando con distintas tecnologías, van ofreciendo sus precios, y se va adjudicando la energía a los precios más baratos. Y esos son los precios que se traducen, en definitiva, en el segmento de generación, ¿cierto?, a la tarifa de los clientes. Lo que nosotros administramos básicamente son las transacciones de energía que realizan las grandes empresas generadoras, ¿cierto?, que son las mismas que tienen estos contratos, pero ellas pueden ser excedentarias o deficitarias, ¿ya? Y en ese caso tienen que comprar o vender en este mercado mayorista, y bueno, y esos son los precios que nosotros calculamos día a día, hora a hora, y garantizando o asegurando que sea al menor costo posible. Y ustedes reciben la información entonces de todas las generadoras y mantienen la información, por lo tanto, que se está transmitiendo en el sistema. Eso es lo que le llamamos la red eléctrica, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esta red eléctrica? Claro, bueno, sin duda, una de las funciones, no la mencioné al principio, pero una de las funciones relevantes que nosotros tenemos es justamente disponibilizar información al sector eléctrico, ¿ya? Nosotros tenemos por ley que tener un sistema de información pública, y lo vamos alimentando, ¿cierto?, a diario con distinta información, ya sea de los activos, mediciones, energía, y otro tipo de información que es relevante para el sector, y no solamente para los incumbentes, los que participan, sino que también los nuevos inversionistas que quieren entrar a participar en este sector eléctrico. Entonces, en ese sentido, nosotros sí recibimos mucha información, y ahí la vamos gestionando de distintas formas. Tenemos muchas aplicaciones, y bueno, un aspecto a destacar en todo este proceso de transformación digital que nosotros estamos implementando en los coordinadores, que justamente queremos ser una empresa centrada en datos, ¿no? Lo que se llama Data-Driven Company. Entonces, en el fondo, ¿por qué? Porque somos básicamente, administramos mucha información para el sector sobre la red eléctrica. Tengo una pregunta que es de curiosidad, porque mencionaste que se les había agregado un rol de meterse a temas de innovación y promover la innovación y el desarrollo tecnológico. ¿Por qué se agrega este rol? ¿Qué era y que en el fondo se lo agregan al sistema, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué no proactivamente las empresas se meten en tecnología? Que eso es algo que siempre nos preguntamos a nivel nacional. ¿Por qué nos cuesta desarrollar tecnología propia? ¿Por qué nos cuesta tomar un poquitito más de riesgo en esto que no sabemos si va a resultar o no? ¿Cómo fue esta decisión o por qué vino? Sí, bueno, esta es una decisión de la autoridad, del regulador, en definitiva, ¿no?, que incorpora esta función. Yo creo que el objetivo que buscaba básicamente era tratar de tener un articulador, porque convengamos que nosotros tenemos un presupuesto bastante austero. Si bien es cierto, no somos parte del erario fiscal, pero nosotros vamos en la tarifa eléctrica, ¿ya? Entonces al final la pagamos todos los consumidores. Entonces, y la Comisión Nacional de Energía es quien regula esa tarifa, y por consiguiente ellos nos aprueban el presupuesto. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto bastante acotado y austero, o sea, en ningún caso nosotros vamos a ser auspiciadores de grandes proyectos tecnológicos, pero sí lo que yo creo que buscaba el regulador es una suerte de articulador, entendiendo que había muchas iniciativas quizás disgregadas en distintos actores, ya sean universidades, algunas empresas, centros de investigación, etcétera, y la misma autoridad, ¿no? Entonces la idea es que, claro, que el coordinador tuviera este rol de algún modo ir articulando, ir aunando esfuerzos, ¿cierto?, buscando la participación de los distintos actores para ir desarrollando, ya sea pilotos, estudios, y de algún modo generando algunos resultados, agregando valor y tratando de traer más innovación. No es una tarea fácil, debo decirlo, y sobre todo cuando el presupuesto es austero, ¿ah? Pero sí, de a poco hemos estado haciendo cosas. Nosotros implementamos, por ejemplo, un laboratorio de simulación en tiempo real, que fuimos los primeros en traer un simulador en tiempo real
en Chile, ¿cierto? Y ahí estamos desarrollando algunos proyectos, algunos pilotos. Trabajamos mucho con investigadores y universidades, estudiantes, memoristas, en ir de algún modo probando algunas tecnologías, mucho en el ámbito de la simulación, porque obviamente estas tecnologías son caras, ¿no? Y hacer un proyecto piloto es caro. Pero sí hemos hecho muchas cosas y esperamos seguir avanzando en esa materia. Tienes harta experiencia internacional en distintos países. ¿Cómo está la capacidad nacional? Ya han dado que hablaste un poco de los investigadores, de las universidades. Esto siempre lo hemos discutido en este programa de que nos falta estrechar este vínculo y conocer un poco más lo que está haciendo cada uno de los sectores. Por el lado del sector productivo, cuáles son sus problemas o los desafíos que tienen como para abordar su futuro desde el punto de vista empresarial. Y por otro lado, las universidades que tienen investigadores que están trabajando en temas bien de frontera. Entonces, me gustaría ahí que nos contaras cómo ves, o sea, porque estamos avanzando harto en energía a nivel nacional, se han hecho buenas políticas públicas como de largo plazo y hemos tenido una política en materia de energía que ha ido progresando, diría yo, y se ha ido construyendo siempre sobre la base de lo que se traía. ¿Cómo ves tú que en materia de conocimiento va a la par con lo que estamos haciendo? Sí, a ver, no, yo creo que en materia de expertise, experiencia, conocimiento, formación, no tenemos nada que envidiar a ningún país, en ningún continente, ni en Norteamérica, ni en Europa, ni Asia. Yo eso lo he vivido. De hecho, yo soy egresado de la Universidad de Chile, estuve haciendo estudios de posgrados allá y después me inserté en el mundo laboral en Norteamérica, trabajé con colegas de todas partes del mundo y la verdad que uno se da cuenta que la formación en Chile es muy buena en el ámbito de la ingeniería. Lo que ocurre es que en general el sector eléctrico es un sector muy conservador. Y tiene sus razones, porque el sistema eléctrico es un sistema muy complejo y cualquier error que se cometa tiene un impacto significativo en la sociedad, ¿cierto? Si uno hace una operación mal o incorpora un equipo que no está bien probado y falla, puede haber un apagón. Entonces, en sí, no es como las tecnologías de información, que eso va mucho más rápido, ¿cierto? Se van probando, etc. Es muy conservador y yo creo que ahí los avances tecnológicos van un poco lentos, pero no es por falta de capacidad o conocimiento o formación. No, yo creo que los profesionales en Chile están muy bien formados. De hecho, nosotros hemos ido incorporando tecnología. Bueno, el ejemplo que nosotros estemos liderando en Chile como país, esta transición energética es mucho más avanzado que en muchos otros países desarrollados. Eso da muestra que tenemos un liderazgo en el ámbito energético y que tenemos profesionales muy bien capacitados. De todas maneras, nada que decir al respecto. Buenísimo. Mira, y voy a dejar la introducción al segundo bloque porque ahí sí que vamos a hablar de lleno en este acuerdo que tienen firmado con Google X para que nos cuentes sobre qué es virtualizar la red eléctrica. Vamos a hablar de los gemelos digitales, de generar nuevos espacios o nuevas plataformas para poder hacer estas simulaciones del sistema que se vuelve obviamente más complejo. Si bien es cierto, es mucho más limpio, pero se va a volver más complejo de administrar. Así que vamos a ir a una pausa musical para volver entonces de lleno a hablar sobre este acuerdo y las nuevas tecnologías. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.